Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada dominguera de los peruanos en España. Por la jornada 11 del grupo 1 de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Badajoz de Alessandro Burlamaqui le ganó por la mínima diferencia al Celta de Vigo B. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 62 minutos de juego, por lo que su acción, luego de casi un mes estando en la banca, en este partido cumplió una decente actuación, bloqueando disparos, ganando en algunos duelos individuales, pero al final cumplió su función, que era defender el gol anotado por David Soto a los 55 minutos de juego. De esta manera, el equipo blanquinegro por fin gana luego de 3 derrotas consecutivas, por lo que salen de la zona del descenso con 11 unidades y la próxima fecha visitarán al San Sebastián de los Reyes el 20 de noviembre. Pasamos ahora a la victoria del Rayo Majadahonda del peruano Jason Martínez por 3-1 en su visita al Cultural Leonés. El delantero nacional estuvo en el banco suplentes, pero ingresó a los 78 minutos de juego, luego también de casi un mes sin ver acción en los terrenos de juego. Felizmente para él le fue mejor en esta jornada, ya que pudo marcar un gol. El partido ya lo venían ganando con la voltereta al tanto de Roberto Alarcón, con los goles de Néstor Albiach y David Rodríguez. Todo esto en el primer tiempo, por lo que los locales estaban volcados al ataque, y es allí que el peruano a los 81 minutos liquidó el duelo tras un desborde por derecha para que Jason solo tenga que empujar casi sobre la línea de gol. De esta manera, el atacante de 27 años marca su primer tanto con su nuevo equipo esta temporada, esperando que tenga más continuidad. Con este resultado, el equipo madrileño también sale de la zona del descenso con 11 unidades y en su próximo partido visitarán al Club Deportivo Ibiza de la cuarta división de España por la primera ronda de la Copa del Rey. Por la jornada 13 de la Eredivisie de Países Bajos, el Feyenoord de Marcos López ganó por 2-0 en su visita al Volendam. El lateral nacional estuvo en el banco de suplentes luego de jugar la Europa League el jueves pasado. En este partido ingresó a los 61 minutos de juego, cumpliendo una decente actuación, ya que si bien en ataque no aportó demasiado, en defensa ganó en todos los duelos individuales y despejó el peligro de su área. Y es que a esa altura del partido lo ganaban con los tantos de Danilo y Sebastián Szymanski en el primer tiempo. Es por esto que el peruano no lució tanto en ofensiva y al final lograron sacar la victoria. Con este resultado, el equipo de Rotterdam es tercero en la tabla de posiciones con 27 unidades y la próxima fecha recibirán al Cambuur el 10 de noviembre. A través de sus redes sociales, la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer la lista de convocados de la selección altiplánica que preparó el técnico Gustavo Costas para el amistoso que jugará frente a Perú el próximo sábado 19 de noviembre en Santa Cruz. En esta nómina de 26 citados destacan el retorno del portero Rubén Cordano del Bolívar y el atacante Henry Vaca del Oriente Petrolero, además de la inclusión del defensor Carlos Daniel Roca del Oriente Petrolero, el mediocampista John García de Royal Party y el delantero Javier Uceda del Bolívar. Dentro de la lista figuran los legionarios como Carlos Lampe del Atlético Tucumán de Argentina, Leonardo Zavala y Miguel Terceros del Santos de Brasil, Jairo Quinteros del Zaragoza de España, Jaime Cuellar del Lugo de España, Ramiro Vaca del Beerschot de Bélgica, Marcelo Martins del Cerro Porteño de Paraguay y Bruno Miranda del Guaraní de Brasil. Aún no se conoce la fecha inicio de la concentración que cumplirá la selección boliviana de fútbol con miras a este compromiso amistoso ante los peruanos, pero es seguro que querrán conseguir su primera victoria en la era de Gustavo Costas, luego de caer ante Senegal por 2-0 en la fecha FIFA de septiembre. Por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga 1 Betson 2022, el Sporting Cristal recibe al Melgar de Arequipa en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 3 de la tarde, con la obligación de hacer la heroica frente a los Characatos, ya que tienen que darle vuelta al 0-2 que se trajeron de Arequipa, cosa que nunca pasó en unos playoffs nacionales
desde que se juegan los torneos descentralizados tal como los conocemos desde 1992. La cosa es que, pese a rumores sin fundamento de alguna pelea interna del plantel celeste, el equipo bajopontino llega con todo lo mejor que tiene para este duelo definitivo, donde se podría definir el futuro del técnico Roberto Mosquera. Ya les informamos de la tirria que ha desatado en sus propios fanáticos, que dicen estar hartos de su floro, de su soberbia y no lo desean más. Todo esto luego de haberles dado 2 campeonatos en 2 años. Sin embargo, la mala campaña en Libertadores le pasó factura y lo tienen entre ceja y ceja, por lo que de quedar eliminados esta tarde, la primera cabeza que pedirán será la de Mosquera. Dicho todo esto, el once celeste sería con Alejandro Duarte en el arco, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola en la defensa, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Leandro Sosa, Diego Bonanote, Joao Grimaldo y Jofre Escobar en el ataque. Por su parte, el equipo mistiano viene con los ánimos al tope luego de la ventaja en el marcador. Su estrategia está clara: aguantar en los primeros minutos, salir de contra rápidamente en busca de aumentar el global, algo de lo que se vio en Porto Alegre que le dio buenos resultados. Sin embargo, para esto no tendrá a Kevin Quevedo en la convocatoria, que también estuvo ausente en la ida, y esto fastidió al atacante nacional, que al parecer tendría todo listo para salir del Melgar. Pero por lo demás, los characatos vienen sin ninguna baja luego de que la saga central cumpla su fecha de suspensión. Dicho todo esto, tendríamos a Carlos Casa en el arco, recordemos que fue fundamental en la tanda de penales en Sudamericana, Alejandro Ramos, Alec Denemostier, Leonel Galeano y Paulo Reina en la defensa, Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes, Luis Iberico, Cristian Bordacar y Bernardo Cuesta en el ataque. Recordemos que este partido también puede ser clave para el técnico argentino Pablo Lavallén, que antes del encuentro de ida era el peor entrenador del mundo, aunque luego de ganar el miércoles, todas esas voces se escondieron en su cueva, pero de seguro regresarán si es que a los arequipeños le dan la vuelta en el marcador, por lo que podríamos decir que sí o sí un técnico se irá este domingo, o Mosquera o Lavallén. Por otro lado, el ganador de esta semifinal accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 y con esto se embolsaría por lo menos $3 millones, tal como lo hizo Alianza Lima, mientras que el perdedor será Perú 3 y jugará desde la fase 2 del torneo de Conmebol. Pintada toda la cancha, esperemos que sea un buen partido con muchos goles, emociones y que por favor no haya horrores arbitrales. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!